El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta fiesta de San Martín de Porres, toda la Iglesia se admira con el ejemplo de amor, de humildad y de entrega y fidelidad en la vida religiosa de este primer santo latinoamericano. Recordemos que Santa Rosa de Lima y también San Martín de Porres de Lima son los primeros santos canonizados que nacen en América Latina. Y la característica de este gran santo, a quien se le llamaba Fray Escoba, era la humildad. Precisamente era un gran amor a Dios sobre todas las cosas y una vida de gran sacrificio, sentirse muy pequeño, ponerse en el último lugar y verdaderamente estar lleno del Espíritu Santo y sentirse el más indigno de todos, pero al mismo tiempo ser el escogido de Dios, el más importante, el más amado, el más querido en el reino de los cielos, dice Jesús, es el que se hace más pequeño y se abaja más acá en la tierra. Y así puede imitar perfectamente a Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. No vino a cuidarse a sí mismo, sino que a cuidar a los demás. No vino a preocuparse de salvar su propio pellejo, como se dice, sino que buscar el bien de los más necesitados. Es una manera bien práctica de entender el mandamiento de Dios, porque en los santos de la Iglesia vemos el Evangelio vivido así, en carne y sangre. Cuando Jesús dice que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la inteligencia, y amar al prójimo como a sí mismo, entonces podemos ver el ejemplo de San Martín de Porres. Se dice que San Martín tenía tanta bondad que aprendió enfermería para ayudar a los más necesitados. Es decir, llegaba mucha gente pobre, malherida, con enfermedades, con accidentes, con heridas, y él los sanaba, los curaba. Sanaba también a sus hermanos de comunidad. Era el barbero de la comunidad, el que le cortaba el pelo a los hermanos, el que hacía las labores más domésticas. Y entonces él estaba acostumbrado así siempre a servir. Tenía tanta caridad que incluso cuidaba a los animales, ¿no? Una vez los hermanos se enojaron mucho con los ratones y empezaron a poner trampas en todos lados. Y él sacó las trampas y dijo: «Déjenme, yo me arreglo con los ratones». Y los llamó a todos y les dijo: «Miren, yo les voy a dar su comida en el momento oportuno, pero déjense de entrar a comer la comida a los hermanos». Así es que así, él hablaba con los animalitos, tenía un gato que lo despertaba todas las mañanas para poder hacer las oraciones con los demás hermanos de la comunidad, y se quedaba muchas horas él en adoración. Y San Martín de Porres tenía una característica que era un poquito porfiado en hacer este servicio de caridad, ¿ya?
Una vez el superior de la comunidad le dijo, mira, mejor que no recibas a tanta gente, porque esto en vez de convento se va a transformar en un hospital. Así que te mando que no sigas trayendo gente para acá, para adentro, que no sea un hospital esto. Pero una vez en la noche llegó un señor que estaba muy mal herido, que estaba como muriéndose ya con el desangramiento, y San Martín, lleno de caridad, lo llevó a su propio cuarto, ¿no es cierto?, y su propia cama, lo tendió, le sanó las heridas y le salvó la vida. Y entonces al otro día lo siguió cuidando. Se enteró el superior de la comunidad y mandó llamar a San Martín y le dijo, mira, tú desobedeciste, así que como era la norma en aquella época, cuando alguien hacía una desobediencia explícita, tenía que sufrir una disciplina. Así que le pegó con un látigo en la espalda. Y él aceptó esa disciplina con mucho amor porque se sentía pecador y tenía que sufrir junto con Jesús. Y después el superior le dijo, ahora Martín, tienes que confesarte porque has desobedecido. Entonces San Martín dijo, no puedo confesarme porque yo no he pecado. En ese punto no he cometido pecado. ¿Y cómo que no has pecado si me desobedeciste explícitamente? Y San Martín respondió, contra la caridad no hay precepto. Es decir, lo que acabamos de escuchar hoy día es que el mandamiento de Dios, amar al prójimo como a sí mismo, es un mandamiento que viene de los labios de Jesús. Es Dios mismo que manda y es a Él a quien tenemos que obedecer. Y a veces nos perdemos un poquitito con tradiciones humanas, con costumbres, con modas, incluso con decisiones mal tomadas. Y uno debe ser obediente, sí, obediente a sus padres, obediente a las autoridades legítimas, pero siempre y cuando nos manden de acuerdo a la voluntad de Dios. Si alguien nos manda, por ejemplo, inyectarnos veneno, no estamos obligados a cumplir esa orden porque es una orden injusta, ¿ya? Si alguien nos manda decir mentiras, no puedo obedecer eso. Si alguien nos manda robar un banco, tampoco. No podemos obedecer cosas que son malas, ¿ya? Entonces tampoco nos pueden mandar, dice San Martín, evitar hacer la caridad, pecar de omisión en este caso. Así que San Martín deja este gran ejemplo que le ha traído un poquito de dudas a los teólogos moralistas, si acaso estuvo bien lo que dijo o no, pero hoy la Iglesia coloca este Evangelio de Mateo 22, un poquito para confirmar lo que dice San Martín, que él tiene razón. El mandamiento más importante y lo que debería siempre primar en nuestras decisiones como punto de referencia es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Por eso que San Martín es tan gran santo, tan querido por toda la Iglesia, un hombre lleno de humildad, ¿no es cierto?, de mucha sabiduría, aunque él no había estudiado nada, pero los hermanos que él tenía, que eran dominicos, muy estudiosos, siempre le iban a consultar cosas difíciles que explicaba Santo Tomás y otros grandes doctores de la Iglesia, y él siempre tenía una palabra para explicar bien los misterios filosóficos y teológicos. ¿Por qué? Porque estaba iluminado por el Espíritu Santo, tenía el don de ciencia, de sabiduría y de entendimiento. Por tanto, hermanos, hoy día en que el oratorio mariano celebra el segundo desafío, que es un llamado a la santidad, yo les invito a que nosotros nos entreguemos confiadamente al Señor Jesús y a la Virgen María y a San José, por supuesto, para que ellos nos vayan conduciendo por el camino de la santidad, con ese espíritu de confianza que nos ha dicho el Papa Francisco últimamente. El día 15 de octubre escribió esta hermosa exhortación apostólica que se las recomiendo mucho. Yo la estoy leyendo, me hace mucho bien leerla,
en que nos insta a vivir la confianza en Dios. ¿Cómo podemos vivir esta santidad tan profunda? Bueno, aprendiendo a confiar en Dios y no tanto en uno mismo y en sus propias capacidades, tal como lo hizo San Martín de Porres y todos los santos en el fondo han podido llegar a ese nivel de unión con Dios, de confianza, de abandono total a Dios, porque confían en el Señor y no confían en sí mismos. Así sea. Amén.